Como os decía en una primera reflexión, voy simplemente a dar de nuevo la voz a una encíclica de Benedicto XVI, a Espe Salvi, que fue escrita, como sabéis, hace 11 años, en el año 2007 en realidad, como un regalo en el comienzo del año litúrgico 2007-2008. Por eso se cumplen ahora, se han cumplido 10 años, 11 años de la publicación de este texto. Precisamente por lo que tiene Espe Salvi de puesta en relación de la fe y de la esperanza. Dice Benedicto XVI, se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Espe salvi facti sumus. En esperanza fuimos salvados, dice Pablo a los romanos y también a nosotros, Romanos 8:24. Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Una esperanza fiable que nace de la fe, porque la fe es esperanza. La fe, lo que desde nuestra débil fe vamos acogiendo, la presencia del Señor en nuestras vidas, la experiencia de transformación que hemos recibido por su gracia, los brotes que hemos reconocido en la siembra que hacemos al ser ministros de la palabra, el bálsamo que ha consolado heridas y que ha puesto de pie o que ha reconciliado y que hemos experimentado en el ejercicio de nuestro propio ministerio. Las experiencias concretas de amor desmedido, de poner la otra mejilla, de perdonar más de una vez, de intentarlo de nuevo, nos dicen que aquello que la fe nos regala es realmente un acontecimiento. Por eso, cuando la primera carta de Pedro exhorta a los cristianos a estar siempre prontos a dar una respuesta sobre el sentido, la razón de su esperanza, primera de Pedro 3:15, esperanza y fe en este texto parecen intercambiables. El haber recibido como don una esperanza fiable fue determinante para la conciencia de los primeros cristianos, como se pone de manifiesto también cuando la existencia cristiana se compara con la vida anterior a la fe o con la situación de los seguidores de otras religiones. Pablo recuerda a los efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Por eso en esta hora de la evangelización, cuando tantos de nuestros contemporáneos y a veces incluso en el seno de las comunidades cristianas, empezamos como a acostumbrarnos a vivir como si Dios no existiera, el anuncio de la esperanza, la propuesta de la esperanza está unida a la propuesta de Dios. Dios y esperanza. A pesar de los dioses, estaban sin Dios y por consiguiente se hallaban en un mundo oscuro ante un futuro sombrío, sin esperanza. Solo cuando el futuro es cierto, experimentado como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. La puerta oscura del tiempo, por la fe, la puerta oscura del futuro, ha sido abierta de par en par. Por eso quien tiene fe tiene esperanza y vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva que es eterna. Aunque la propia palabra eternidad, en esta dificultad que tenemos los contemporáneos del siglo XXI para negociar con el tiempo, porque por una parte
Hay ahora una expectativa sorprendente ligada a las nuevas tecnologías, que es la posibilidad de vivir muchísimo. Incluso algunos se atreven a hablar de la muerte en el transhumanismo, en la posibilidad de que las nuevas tecnologías biomédicas, las nuevas tecnologías cibernéticas, informáticas, que permiten incluso empezar a hablar, y no ya como un sueño utópico o de relato de Julio Verne o de algunos de los artistas contemporáneos, hablar de implantes que sustituyen a los trasplantes, hablar de incluso la posibilidad de descargar lo que llevamos en el cerebro, que no en el alma, en alguna memoria, y poder ser regenerado nuestro cerebro. Cuando por una parte hay tantas expectativas respecto del tiempo, al mismo tiempo hay una angustia, un agobio. ¿Qué hacer con una vida que dure tanto? Cuando también estamos experimentando ahora, en el hoy del tiempo, en tantas familias, en tantas situaciones, en tantos hombres y mujeres que viven solos, en tantas enfermedades degenerativas, que la vida se hace pesada y que hay una emergente cultura de la muerte, de poner fin a la vida como un territorio nuevo de la libertad, como una liberación. Es sorprendente porque esta pretensión del mundo contemporáneo en realidad nos hace leer de manera nueva aquello que se escribe en la Escritura al principio: del árbol de la vida no podréis comer. Y lo que en principio parece un castigo tremendo, termina siendo una puerta para la vida eterna y una liberación de lo que incluso pensándolo terminaría haciéndonos insoportable. Si la vida eterna fuese solo una vida que dura mucho, las experiencias que podemos tener cercanas de vidas que duran mucho puede hacer pensar que la vida eterna sea demasiado pesada para ser buena noticia. En realidad, como bien sabemos, aunque solo por las ideas o por las palabras, porque en realidad no se ha manifestado lo que seremos. La vida eterna, el abrazo eterno de Dios, la experiencia del amor inmenso, de un amor que no se muere, del amor que se nos regala, se nos ofrece, que nos restaura, que nos perdona, que nos abraza, que nos reconcilia, que nos adentra en la comunión. Este anuncio de la esperanza está tan unido al anuncio de la fe, es decir, al anuncio de que Dios existe, de que Dios existe, de que Dios nos ha manifestado su rostro y su corazón, porque llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Escribe Benedicto XVI en Espe Salvi: para nosotros que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, el tener esperanza que proviene del encuentro real con este Dios resulta ya casi imperceptible. Por eso es tan importante en esta hora en el que tantos hermanos viven sin esperanza, sin Dios, que no nos acostumbremos al Adviento, que no nos acostumbremos a la afirmación de que el Señor vive y vendrá, de que Dios existe y nos convoca a su sorprendente vida que desborda los límites del espacio y del tiempo y que ni siquiera podemos imaginarnos porque nuestra propia manera de sentir y de pensar está ahormada por el espacio y el tiempo. No en vano, tantos de nuestros contemporáneos, tantos jóvenes de nuestra hora buscan experiencias vertiginosas que les liberen del espacio y el tiempo, aunque como es una falsa liberación del espacio y el tiempo, el despertar resacoso es tremendo, porque después de haber vivido un vértigo fuera del tiempo, fuera del espacio, el despertar dándose de bruces con los espacios repetidos y conflictivos y con el tiempo de los proyectos y los fracasos, a veces aviva el deseo de querer volver a escapar,
en experiencias adictivas, pero que por otra parte, en este esfuerzo tan grande que tenemos que hacer por escuchar al hombre contemporáneo, en realidad hablan de un corazón humano que está bien hecho y que desea desde lo profundo de sí algo que intuye que es para lo que está hecho, más allá del espacio y del tiempo. ¿Cómo poder coloquiar con estos hombres y mujeres, con estos chicos y chicas, y decirles que Dios existe, que es fuente de esperanza, que permite aventurar la vida, que permite tomar riesgos y amar de una forma muchísimo más nueva y muchísimo más libre? El conocimiento, la experiencia de la esperanza brotando de la fe es una verdadera experiencia de libertad, porque nos permite poder ir más allá, aunque estamos viviendo en el tiempo y pisando los espacios y compartiendo la suerte de nuestros contemporáneos, pero la esperanza nos permite poder vivir desapegados. La esperanza nos permite relativizar en el sentido más noble de esta expresión, es decir, poner en relación los acontecimientos del hoy con la plenitud del tiempo que esperamos que el Señor nos mostrará, y en ella se realizará su justicia. En ella se realizará definitivamente su salvación. Lo que Jesús nos ha traído, habiendo Él mismo tomado nuestra carne, recorriendo nuestras calles y muriendo Él mismo en la cruz, es algo completamente nuevo. Nos da la posibilidad del encuentro con el Dios vivo, con rostro y corazón, con una esperanza más fuerte que los sufrimientos y que por eso permite transformar desde dentro la vida y el mundo y nuestra manera de vivir y de estar en el mundo. Porque no son los elementos del cosmos ni las leyes de la materia lo que en definitiva gobiernan al mundo y al hombre, sino que es un Dios personal, quien es realmente el Señor de las estrellas y del universo, pero también el que ha hecho nuestro corazón a su imagen y semejanza. La razón, la voluntad, el amor en una persona son verdaderamente también para nosotros la fuente que hace posible que defendamos la razón en medio de tanto sentimentalismo, que defendamos la libertad en medio de un emergente totalitarismo de lo políticamente correcto y que arriesguemos la voluntad descifrada como amor, incluso a los que no nos aman mucho. Jesús, como filósofo y pastor, recuerda Benedicto XVI que en la iconografía de los primeros cristianos aparece así Cristo con estas dos imágenes, la del filósofo y la del pastor, que esta imagen estaba en los sarcófagos de los primeros tiempos del cristianismo y que muestran a Jesús como quien nos enseña el arte de ser hombres de manera recta, el arte de vivir y morir, pero que también es el pastor que atraviesa el valle de tinieblas y que nos conduce a nosotros, que somos en la Iglesia la humilde mediación sacramental que hace presente al pastor. ¿Cómo no anunciar que Él ha atravesado el valle de tinieblas? ¿Cómo no anunciar la esperanza más allá de la muerte? ¿Cómo no anunciar que el Señor vendrá a realizar su juicio? Porque las injusticias de este mundo nos piden que haya un juicio que haga justicia. Pero si deseamos un juicio que haga justicia ante males demoníacos, hemos de estar dispuestos a personalmente también disponernos a ese juicio. No podemos sin más reclamar el juicio para los malos y pensar que ese juicio no será también para cada uno. Cada uno de nosotros, siendo personas que formamos parte de una comunión, de un cuerpo,
que de alguna forma tenemos una complicidad en la santidad de este mundo, pero también una complicidad, que viene mejor la palabra, en los males, en el pecado de este mundo. Pero el pastor, aquel que conoce el camino que pasa por el valle de la muerte, es un pastor que nos muestra su corazón misericordioso. Podemos así anunciar el juicio con un deseo fuerte de justicia, sabiendo que la justicia del Señor es inseparable de su amor misericordioso, de ponernos ante la verdad de nuestro propio recorrido y de sostenernos Él con su mirada llena de misericordia, para que la mirada que nosotros mismos podemos hacer de nuestro recorrido no nos avergüence de tal manera que no nos atrevamos a levantar los ojos y cruzarles con los del Señor. Él es el buen pastor. Su vara y su cayado nos sosiegan, de modo que ya nada temo. Es la esperanza de los creyentes, es la esperanza de aquellos que escucharon este salmo del pastor el día del bautismo y que vuelven a escuchar este mismo salmo el día de las exequias, porque Él es el buen pastor. El buen pastor que nos va a ayudar a vivir la experiencia bautismal de entrar por la muerte para resucitar a la vida nueva y eterna, y la experiencia pascual del último día, en el que de la mano el que ha atravesado el valle de tinieblas nos conduce para ponernos ante la luz de la misericordia que brota de su corazón. La fe nos da algo, nos da ya ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Este es el argumento fuerte de Espe Salvi, de la carta de Benedicto XVI, en el que la fe es prueba de la esperanza, en el que aquello que estamos experimentando ya por la fe es la prueba de que la esperanza que anunciamos y proclamamos, que llevamos en el corazón, es realmente algo que se nos ha ofrecido, aunque todavía no lo hayamos vivido, lo vivamos en plenitud. La esperanza atrae al futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es solo un puro todavía no. El hecho de que este futuro exista cambia el presente. Muchas veces se nos ha dicho a los cristianos que nuestra preocupación por el cielo, que nuestra afirmación del cielo, que nuestro hablar de la vida eterna nos sacaba del presente. Es una mala propuesta de la esperanza cristiana. Es una reducción seguramente también ideológica o sentimental de la esperanza cristiana. Porque si verdaderamente la esperanza que brota de la fe, de las certezas, por débiles que sean desde nuestra débil fe, que recibimos con este don de la vida de Dios, esta esperanza de la realidad futura transforma nuestra manera de vivir el presente. Sería una buena prueba del 9 de si realmente somos hombres con esperanza. Si lo que esperamos, si lo que afirmamos que está en el horizonte de plenitud de nuestra vida y de la vida de todos los hombres, transforma en el aquí y ahora nuestro presente. Porque entonces los bienes, los apegos, lo que constituye fundamento de nuestra existencia, cambia. Así, el Papa Benedicto, en Espe Salvi, haciendo un comentario al capítulo 10 de la carta a los Hebreos, en concreto al versículo 34, habla de estos bienes. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. Él habla de la palabra que está en el original,
y parconta, que son las propiedades, lo que en la vida terrenal constituye el sustento, la base, la sustancia con la que se cuenta para la vida. Esta sustancia, la seguridad normal para la vida, se la han quitado a los cristianos durante la persecución. Lo han soportado porque después de todo consideraban irrelevante esta sustancia material. Esto suena hoy de una forma extraordinaria. La semana pasada se presentó el informe de ayuda a la Iglesia necesitada sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo, sobre la situación de la persecución en el mundo. Por eso hablar de los cristianos perseguidos no es algo solo de la carta a los hebreos, algo que ocurriera en los 2 o 3 primeros siglos de la vida de los cristianos, sino que es un acontecimiento del hoy, del tiempo, de nuestros hermanos, que muchos arriesgan su vida por acudir a la Eucaristía del domingo o sufren otra suerte de penurias en cuanto a la libertad religiosa. Podían dejarla, la sustancia material, porque habían encontrado una base mejor para su existencia, una base que perdura y que nadie puede quitar. No se puede dejar de ver la relación que hay entre estas dos especies de sustancia, entre el sustento o base material y la afirmación de la fe como base, como sustancia que perdura. La fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el que el hombre puede apoyarse de tal manera que precisamente el fundamento habitual, la confianza en la renta material, queda relativizado. Se crea una nueva libertad. Se ha comprobado que la nueva sustancia es realmente sustancia de la esperanza de estas personas tocadas por Cristo. Ha brotado una esperanza para otros que vivían en la oscuridad y sin esperanza. Para nosotros que contemplamos a Jesús, que hablamos de Él, que le tocamos con las manos, que ofrecemos en su nombre el perdón y la misericordia, su vida, su comportamiento es una prueba de las realidades futuras. La promesa de Cristo no solamente es una realidad esperada, sino una verdadera presencia. Él es, en el hoy del tiempo, en la palabra que escuchamos y proclamamos, en el pastoreo que realizamos en su nombre. Él es quien nos indica qué es y dónde está la vida, qué significa la peregrinación que constituye nuestra existencia. Así, sustentada nuestra existencia en esta prueba que nace de la fe, podemos también, como sigue diciendo la carta a los hebreos, realizar nuestro caminar en paciencia, con constancia, con perseverancia. El creyente necesita saber esperar soportando pacientemente las pruebas para poder alcanzar la promesa. Se esperan las realidades futuras a partir de un presente ya entregado, ya ofrecido. Sin embargo, si nuestro fundamento está en las realidades materiales y no pensando en las realidades materiales solo en los dineros o en los bienes de este mundo, sino incluso en nuestros propios proyectos, en nuestros propios planes, podemos retraernos y no arriesgarnos a decir abiertamente y con franqueza la verdad que fundamenta la esperanza. Este esconderse ante los hombres por espíritu de temor que surge de no tener esperanza lleva, dice la carta a los hebreos, a la perdición. La fe cristiana, hermanos, la fe que tratamos de vivir y compartir y anunciar y proponer a otros con los que también queremos compartir la peregrinación de nuestra existencia, es también para nosotros ahora una esperanza que transforma y sostiene nuestra vida.
es también para nosotros la acogida de la vida eterna. Es respuesta a lo que cuando recibimos a alguien en el bautismo con las preguntas que hacemos, ¿qué pides a la Iglesia? La fe. ¿Qué pides a la Iglesia? Entrar en la Iglesia. ¿Qué pides a la Iglesia? La vida eterna. Es más, a veces cuando en los diálogos de preparación para el bautismo, en este coloquio y desde las posibilidades que establece el ritual, hacemos esta pregunta, el dialogar y decir a los padres, ¿pedís la vida eterna? Puede resultar como extraño. Entrar en la Iglesia parece algo obvio, incluso fácil de comprender. La fe, ya también el comprender que la fe se recibe como un don, puede ser acogido. Pero la vida eterna, vivir siempre sin un término, que como os decía antes, para tantos de nuestros contemporáneos es al mismo tiempo una pretensión fáustica y por otra parte es algo aburrido y casi insoportable. Sin embargo, es el don que el Señor nos ofrece, pero claro, desde ahí aparece la pregunta, ¿qué es realmente la vida? ¿Qué significa verdaderamente eternidad? Y desde ahí, con esto acabo, podríamos asumir y recordar lo que el Papa Francisco nos ha propuesto a todos en Gaudete et Exsultate. La vida eterna es la vida bienaventurada. La vida eterna es la santidad. Es la participación en la vida de Dios. Es la vida bienaventurada, no en vano. El propio Papa Francisco, al ofrecer unas pistas para poder vivir la santidad y decirnos a contracorriente, nos propone las bienaventuranzas y el llamado protocolo del final del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. La vida bienaventurada, la vida de santidad, la vida en Dios, con Dios, la vida reconciliada en comunión, que si la esperamos, si verdaderamente es nuestra esperanza, transforma nuestro presente. Transforma nuestro presente en un deseo de llevar hasta la consumación la caridad, porque ese es el camino de la santidad. En un camino en el que viviendo en la presencia de Dios sabemos que el Señor es camino, verdad y vida y queremos hacer con Él este recorrido. Como os decía, ahora exponiendo al Santísimo, hacemos así un momento de silencio, pero expondremos al Santísimo para que lo que el Papa Benedicto XVI, cuando escribe Espe Salvi, nos recuerda y nos propone, cuando nosotros mismos decimos Adviento es una presencia comenzada, y desde esa presencia comenzada en la esperanza de su realización plena, hagamos una vez más la experiencia de que es así. Porque exponer al Señor está en el sagrario. Exponerle es tocar nuestros propios sentidos para decir la presencia está comenzada. Está aquí, vive, ha resucitado de entre los muertos. Y Él, que ya resucitado de entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre y por tanto está libre del espacio y el tiempo, está aquí. Se atreve a exponerse a nosotros, a estar de nuevo con nosotros. Y esta presencia ya comenzada, nosotros deseamos que llegue a plenitud. Esta presencia de la comunión ya comenzada, esta presencia de la entrega que libera del pecado y de la muerte, ya comenzada y realizada en Él. Tenemos la esperanza cierta en Él de que será plenitud de comunión, de liberación del pecado y de la muerte, para la alabanza de la gloria de Dios Padre.